y respiración todavía no está al 100%. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 17. ¿Lo tienen, queridos hermanos? Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, estamos hablando del Espíritu Santo: he aquí, 3 hombres te buscan. ¿Se fijan ustedes qué precioso el trabajo de Dios? Y por cierto, después de tantos análisis, los judíos al fin entendieron y comprendieron que el nombre que ellos estaban usando para Dios era un nombre equivocado. El nombre Yahweh era un nombre equivocado. Y después los grandes eruditos, ahora intérpretes de la Biblia, se dan cuenta que el nombre de Jehová, es decir, nosotros de alguna manera los evangélicos siempre estuvimos correctos, que el nombre de Dios es Jehová. Jehová es el nombre correcto de Dios, Jehová. Y por mucho tiempo yo mismo estaba, ¿cuál será? Porque recuerden ustedes que el hebreo solamente tiene consonantes, no tiene vocales. Entonces no se sabía exactamente el poderoso nombre de Dios, cómo se pronunciaba, qué vocales llevaba. Mas sin embargo, ahorita unos grandes eruditos acaban de sacar y decir que estábamos equivocados, porque ellos decían que, y los católicos estuvieron todo el tiempo equivocados al usar el nombre Yahweh. Y es decir, no podemos culparlos de herejía nada, porque había una confusión, pero ahora podemos decir con toda seguridad que usted puede decir Jehová o Jehová en español y estamos en lo correcto. Pero lo que estoy rescatando ahorita es cómo primeramente Yeshua, es decir, nuestro Jesús, primeramente vino con Pedro a mostrarle una visión, y seguidamente vemos al Espíritu Santo actuando en el ministerio de Pedro. Miren qué precioso, la segunda y la tercera persona de la Trinidad actuando, porque este es el momento histórico donde la puerta para la salvación de los gentiles se abre de par en par. Muy bien, sigamos leyendo. Y le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres, Pedro hasta este momento no sabe que son gentiles. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, bla, 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 Cornelio, etcétera, etcétera, que es el siguiente sermón. Padre amado, te pedimos en esta mañana que hables y ministres a nuestras vidas. Amoroso Dios, ten misericordia y que tu palabra sea viva y eficaz. Tu palabra sea poderosa, Señor, para deshacer argumentos humanos, y que el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea exaltado y glorificado por siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, tengan la bondad de sentarse. Bueno, esto está sencillo. Los sirvientes de Cornelio
finalmente han llegado a la casa de Simón el curtidor, vienen a buscar a Pedro y vienen a pedirle a Pedro que vaya con ellos. Vienen a pedirle a Pedro que vaya con ellos. Y aquí es donde comienza nuestro mensaje, porque recuérdense que el tema general que tenemos se llama prejuicios. Prejuicios. Pedro no estaba preparado. Pedro no estaba preparado para ir con ellos, porque Pedro todavía tenía prejuicios. Prejuicios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor ahora? Va a preparar a su instrumento. Está preparando a su instrumento para que pueda botar, tirar al suelo esos prejuicios que él tiene. Ahora, una vez más hemos dicho que todos nosotros estamos llenos de prejuicios. Prejuicios muchas veces acerca de la piel, acerca inclusive de la religión. No, porque yo no puedo ser amigo tuyo porque eres de otra religión, yo no puedo, etc. Es decir, estamos llenos de prejuicios. Cuando vemos a muchachos tatuados, estamos llenos de prejuicios. Solamente con un tatuaje que le vemos pensamos que es malo, porque le vemos un pantalón roto a un muchacho con el pantalón caído hasta abajo, aquí a la media, abajo de la cintura, creemos que ya esa persona es malísima y estamos llenos de prejuicios. Entonces el mensaje tiene que ver con que tenemos que eliminar prejuicios. ¿Por qué razón? Porque Dios no hace acepción de personas y Dios ve a todos por igual. Ese es el tema que tenemos. Pero observen ustedes que aquí hay algo. Pedro no estaba preparado para caminar con gentiles. Para él caminar con gentiles era algo que la ley le prohibía, caminar con gentiles, porque los gentiles para los judíos en ese tiempo éramos considerados como perrillos, que no teníamos valor, algo sin valor. Pero no solamente eso, mucho menos Pedro estaba preparado para entrar a la casa de Cornelio, porque Cornelio era un gentil, y no solamente gentil, pero era un centurión, el centurión romano que estaba esclavizando al pueblo judío. Entonces no era fácil para Pedro lo que se le estaba pidiendo. Ahora, al llegar aquí es bien importante que analicemos algo. Es bien diferente el cuadro de Pedro y de Pablo. Pablo tenía antecedentes y una preparación muy elevada en comparación con Pedro. Por eso es que a Pablo no le costó ese cambio. Para Pablo fue tan tremendo eso que no le costó, y vamos a ver que Pablo fue perseguido por lo mismo, porque él rompió de lleno, de plano con el judaísmo, rompió de lleno y de plano con la ley. Pablo es el hombre que nos va a enseñar que esta vida después del Pentecostés es una vida de gracia. Es una vida de gracia. Somos salvos por gracia y vamos al cielo por gracia, y nuestros pecados han sido perdonados por gracia. Es Pablo el que va a enfatizar eso. Entonces a Pedro le está costando, y no solamente le cuesta en este momento, sino que más adelante va a actuar hipócritamente también, y vamos a analizar eso después. Pero el asunto está de que uno puede pensar que Dios, para poder usar a una persona, tiene que meterlo al mismo molde, y estamos equivocados. Dios no nos mete a todos en el mismo molde, y debemos esperar que Dios use a todas las personas de igual manera. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, hay personas que desde que se suben al púlpito son metralletas y empiezan a hablar así bien recio, y etcétera, etcétera. En cambio, otros son más calmados, otros todavía más calmados. El punto es, Dios nos va a usar en donde estemos y como somos. De esa manera Dios nos va a usar, y al fin y al cabo no somos nosotros los que merecemos los aplausos, sino que son para la gloria de Dios y no para nosotros. Aleluya. ¿Sabe que estaba leyendo un pasaje de Spurgeon, de Charles Spurgeon? Yo creo que ustedes saben quién fue Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores. Se le considera el príncipe de los predicadores, al punto que no se cree que haya surgido todavía un hombre que tuviera esa elocuencia y ministerio que tenía Charles Spurgeon. Pero Charles Spurgeon, él escribió algo que me llamó la atención, y él dice: sacúdete un poco, mi hermano, si eres demasiado preciso. Sacúdete un poco, que el Señor te prenda fuego.
Aleluya. Y consuman las ataduras de formalidades burocráticas. Las ataduras de formalidades burocráticas. ¿Saben ustedes que el problema de la religión es el problema de la religión, y por eso aquel que no deteste la religión no está en paz con Dios? Usted, para poder estar en paz con Dios, debe detestar todas las religiones. ¿Por qué razón? Porque las religiones le han puesto, aumentado, añadido o le han quitado a la revelación. Todas las religiones, comenzando con el judaísmo, comenzando con los fariseos. Estaba leyendo acerca de los fariseos y dicen que los fariseos inclusive tenían tantas leyes que este tipo de comida nada más se puede cocinar en tal cacerola, que este otro tipo de comida nada más se tiene que cocinar en tal sartén, que esto y lo otro nada más es para un día, pero no para otro día. La Biblia no decía nada, absolutamente nada de eso. Simplemente ellos se habían inventado tantas leyes y tantos preceptos y tantos mandamientos que habían invalidado la palabra del Señor. Por eso la Biblia dice: al que le quitare, le quitaré, y al que le aumentare, también le aumentaré. Es decir, la revelación de Dios es precisa y única, y no necesitamos quitarle ni aumentarle nada. Por eso dice Spurgeon, que el Señor te prenda fuego y consuma las ataduras de formalidades burocráticas. Dice: si te has puesto tan inapropiadamente apropiado, tan profundo lo que dice él, si te has puesto tan inapropiadamente apropiado que no puedes cometer una cosa apropiada. Oiga, lo voy a repetir. Si te has vuelto tan impropiamente apropiado que no puedes cometer una apropiada impropiedad, que no puedes cometer, es decir, no, eso no lo como, yo no, ¿qué es? Cerdo, no, que la Virgen Purísima me cubre. ¿Me están oyendo? Es decir, nos volvemos tan así, como una vez que me regalé a un hermano un pantalón que me quedaba un poco apretado, un pantalón negro. Me dijo: no, yo negro no uso. ¿De veras? No. Y ni le digo cuál fue la respuesta que me dio. Es decir, nos volvemos tan apropiados que no podemos, según nosotros, todo lo que nosotros desaprobamos es inapropiado. Es decir, estamos llenos de prejuicios, y a esta hermana no la saludo porque ando aretes, a la otra hermana no la saludo porque se pone pantalones, al otro no lo saludo porque es divorciado, al otro no lo saludo porque le falta una oreja. Es decir, nos volvemos precisos, y estamos nosotros tomando muchas veces el papel de Dios, juzgando a los hermanos y pensando si son o no son, cuando eso le corresponde solamente al Dios que está en los cielos. Sin la visión que Pedro va a tener, Pedro hubiera mandado al diablo a estos que lo venían a buscar. Pedro simplemente ni tan siquiera hubiera bajado a recibirlos. Pero Dios lo está preparando. Dios lo está preparando. Y hay muchas cosas que nosotros tenemos que ser despojados para vivir en la plena gracia de Dios. Tenemos que ser despojados de muchas cosas que nosotros consideramos apropiadas, y que si las haríamos serían inapropiadas. Hay muchas cosas que tenemos que ser despojados para vivir en la bendita gracia de Dios. ¿Saben ustedes que hay iglesias donde los hombres se sientan a un lado y las mujeres a otro lado? Y si usted viene y se va a sentar al lado, por ejemplo, si usted es hombre y se va a sentar a las mujeres, los diáconos lo levantan y dicen: no, este no es lugar para ustedes, siéntense a las mujeres nada más. Porque esto, en otras palabras, esto no es inapropiado para usted. Yo he visto hermanos que de repente le digo: vamos a leer la palabra del Señor, pero hoy lo vamos a leer sentaditos. Y entonces, ¿qué vienen? Los que son muy precisos y están cargados de religiosidad. Aunque el pastor diga: hoy vamos a leer las escrituras sentados, vienen ellos y se paran.
como diciendo, no, para mí leer la Biblia sentado es inapropiado, es falta de santidad, es falta de respeto. ¿A dónde está en la Biblia? Muéstreme en la Biblia que es falta de respeto que usted la lea sentado o acostado. ¿A dónde está en la Biblia que solamente tenemos que orar de rodillas? ¿A dónde está en la Biblia? Si usted me lo enseña, yo empiezo a hacerlo también. ¿Están oyendo? Aleluya. Entonces en la Biblia no hay tal cosa. Inclusive la Biblia en el Salmo 149 dice: alaben a Dios aún en las camas. Aún en las camas, dance, salte, que se quede ese colchón, pero alabando a Dios. Aleluya. ¿Sabe que una de las experiencias que tuve en 1986, cuando fui elegido para ir a ese congreso de evangelistas en Ámsterdam, Holanda, por el evangelista Billy Graham, fue un choque cultural terrible para mí, choque cultural enorme. Nosotros, los salvadoreños evangélicos, teníamos una manera, una perspectiva de ver las cosas que lo demás era pecado. Nosotros no podíamos usar camisas manga cortas, no podíamos usar camisas de colores porque era pecado. Hasta el día de hoy casi yo sigo con la misma línea. Y mucho menos que usted me viera a mí desnudo. Usted podría estar durmiendo conmigo en el mismo cuarto, pero a la hora de acostarme yo me meto donde sea a ponerme lo que me pongo para dormir, pero usted no puede ver mi desnudez. Y a la hora de orar, lo mismo. Si uno está en pura ropa interior, uno se pone una sábana encima para poder orar, porque si no se la pone uno siente que falta de respeto. Y para mí fue terrible cuando nos pusieron a dormir. Llegó una delegación de África y a la hora de la mañana los lugares para bañarnos estaban abiertos. Era una gran línea de chorros y no había separación, así como los cuarteles. Y qué terrible fue para mí cuando los hermanos evangelistas de África empezaron a pasar frente a la sección donde estábamos nosotros los latinos, con una toalla nada más en el cuello y sin nada abajo. El asunto es que una noche anterior yo los había visto hablando en lenguas, danzando en el Espíritu Santo, profetizando. Me aprendí el canto que ellos estaban entonando: Wakana Kamoarí, Wakana, que significa Dios es bueno, Dios es grande. Y ellos empezaban a danzar, y yo nunca había visto eso. Y ellos hacían una rueda y estaban cantando, muy lindo el canto, y danzando y hablando en lenguas. Pero el siguiente día voy viendo las tremendas jirafas que iban pasando frente a nosotros. Y luego a la hora de bañarse, Dios mío, yo dije, ¿me baño o no me baño? Fue una experiencia traumática para mí. Andaba una hermana evangelista salvadoreña y cuando estábamos comiendo, estábamos hablando, dijo: a nosotros nos pasó lo mismo también. Las evangelistas de África salieron desnudas, las hermanas, y pasaron frente a nosotros como que sin nada. Cuando llegó el momento de que nos presentaron algunos videos, veíamos a los pastores en África que llegan al río y las hermanas están lavando su ropa y ellos saludaban, Dios le bendiga y amén, amén. Y luego a unos 30 metros de distancia se chuloneaban y se empezaban a bañar en el río sin ningún problema. Ahora, la gran pregunta que nos presentó entonces Billy Graham fue: ¿quiénes son morales? ¿O quiénes son los inmorales? Es decir, ¿son ustedes los hispanos que se ponen así bien vestiditos, los morales, y los hermanos de África inmorales? ¿O ellos son los morales y ustedes los inmorales? ¿Están entendiendo? Pero lo terrible fue también otro choque cultural cuando estábamos con unos hermanos de Europa y estábamos en el desayuno y nosotros pedimos un café. Y ellos dijeron: ¿ustedes toman café? Sí, les digo, tomamos café todas las mañanas. Eso es pecado, dijo. ¿No saben ustedes que el café trae droga, trae cafeína?
Eso es pecado. Y ay Dios, no, dijo, jugo de naranja, dijo el evangelista de Europa. Y de repente cuando terminó de comer, sacó un gran puro. Y empezó a fumar el puro. Y yo le dije, para eso es pecado. No, dijo, esto no es pecado. ¿Me están oyendo? Por eso es que nosotros no podemos juzgar a nadie. Porque hay cosas que nosotros hacemos que para otros son pecado. Y hay otras cosas que otras personas hacen que para nosotros son pecado. Y la única palabra de Dios es la que puede decirnos lo que es y lo que no es pecado. Aleluya. Bueno, aquí hay una parte más importante. Mientras Pedro se preguntaba en cuanto a la visión, una voz le habló. Una voz le habló. ¿Se acuerdan ustedes la visión de Pedro en el terrado? Una voz le habló y le dijo, Pedro, mata y come. Después del lienzo que bajaba. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Pedro, hermano mío? El Señor viene y le dice, Pedro, mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No, Señor. Bueno, ¿Jesús es el Señor o no es el Señor? Amén. Voy a preguntarles a ustedes, ¿Jesús es el Señor o no es el Señor? Porque viene Pedro y le dice, no, Señor. Pareciera que como que Pedro se parece a algunos de nosotros, que siempre estamos diciendo no, que siempre estamos diciendo no. Y Pedro en la Biblia no era la primera vez que decía no, sino, recuerdes el Mateo capítulo 16, cuando el Señor está diciendo que va a subir a Jerusalén y que le espera mucho sufrimiento, y viene Pedro y dijo, no me digas eso. Entonces, siempre estaba tratando de decir no. Y en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan, cuando el Señor le va a lavar los pies, dijo, no, a mí no me los lavas. O sea, como que siempre estaba con esa predisposición de decir no. Como que hay mucha gente negativa que a todo le dicen no. Aleluya. Y ese negativismo deberíamos romperlo, especialmente cuando las órdenes vienen del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, preste mucha atención a esto que voy a decir en este momento, porque todo esto está pasando de este lado del Pentecostés, después del derramamiento del Espíritu Santo. Por favor, pongan atención. Que si esto hubiera sucedido antes del Pentecostés, probablemente le diéramos ciertos puntos a Pedro, pero está ocurriendo después del Pentecostés. Está sucediendo después de que el Espíritu Santo ha descendido sobre Pedro, donde Pedro ya ahora ya tiene una unción diferente y una revelación especial de parte de Dios. Ya después del Pentecostés es el tiempo de la gracia. Es el tiempo de la gracia. Por favor, yo quiero que pongan mucha atención a esto que voy a decir, porque esto es crucial. Aleluya. Porque cuando nosotros analizamos el contenido del mensaje de la Biblia, hay una dicotomía. La Taná, es decir, el Antiguo Testamento hebreo, es la ley. Es la ley. Pero el Nuevo Testamento enfoca la gracia. Enfoca la gracia. Esa es la dicotomía. Escuche bien lo que voy a decirle. Usted no puede vivir en la ley y en la gracia al mismo tiempo. Eso es como está como vivir en el Evangelio y en el mundo al mismo tiempo. O usted vive en el Evangelio o vive en el mundo. O usted tiene el Espíritu de Dios o tiene el Espíritu del mundo. Pero usted no puede tener los dos espíritus. Y de igual manera usted no puede vivir. Qué triste estoy por un hermano nuestro que era miembro aquí de la iglesia y que ahora él está diciendo que hay que guardar los preceptos de la ley y los mandamientos de la ley. Eso es tristeza. Da tristeza que después de haber andado en la luz retrocedemos a la oscuridad. Nuestro Dios es un Dios de luz, no de oscuridad.
lo que voy a decir. Dije que usted no puede vivir en los dos sistemas. No puede vivir en la ley y en la gracia al mismo tiempo. O vive en la ley, es decir, en el sistema de buenas obras, en el sistema de mandamientos, preceptos, ordenanzas y todo lo que tiene que ver con la ley, o vive en la gracia de Dios. Aleluya. Usted decide. Pero no puede vivir en los dos al mismo tiempo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos hoy? El problema que tenemos hoy son redes sociales. Redes sociales, y de una vez hago un paréntesis, ninguno de los links o videos que usted me envía a Messenger, ninguno lo veo. Así que usted pierde el tiempo mandándome videos a medianoche y vea esto, que es interesante, léalo y mándaselo a 20 más. Conmigo pierde el tiempo. Yo lo amo, lo respeto y usted está dentro de mi lista de mis amigos, pero conmigo pierde el tiempo enviándome videos y enviando link. No, es decir, que vaya a tal página. No pierdo el tiempo para eso. No lo pierdo. ¿Por qué razón? Porque las redes sociales prácticamente es como que pertenecen al diablo. El diablo que promueve la mentira, que promueve la falsedad. Un poquito de verdad, pero la gran mayoría mentira. Entonces, esas redes sociales hoy han hecho que muchos hermanos inocentes, incautos, caigan en las redes de esas redes. Y entonces ven un video de algún judío mesiánico que se viste así como se vestían los Cohen, los sacerdotes del Antiguo Testamento, y que se pone un turbantito aquí en la cabeza y que se deja crecer una gran barba hasta aquí, y entonces usted viene, lo ve, y para usted es como que es el mismo Mesías el que está hablando. Y la mayoría de ellos niegan el rapto de la iglesia. Y la mayoría de ellos niega la Trinidad de Dios. Y la gran mayoría de ellos tienen tantas cosas turbias y equivocadas. Y entonces, y usted de repente empieza a ser confundido. Confundido porque ellos van a siempre enfatizar que sí, los que estamos en el Evangelio, es necesario que guardemos los preceptos y los mandamientos de la ley, incluyendo el sábado. Incluyendo el sábado. Aleluya. Simplemente dejaron de leer las Escrituras. Dejaron de leer las Escrituras que Cristo murió un día viernes, pero domingo por la mañana se levantó de la tumba, resucitó de los muertos. Y desde entonces se le llamó al domingo, les guste adventistas o no les guste, judíos mesiánicos, domingo es el día del Señor. Es el día del Señor. Y luego más adelante vamos a encontrar en la Biblia que siempre Pablo va a decir, en el primer día de la semana, el domingo, en el día del Señor. Juan el apóstol, cuando estaba en la isla de Palma, dice, estaba yo en el día del Señor. Cuando tuvo la visión del Apocalipsis. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, la ley, ¿qué era la ley? Solamente era una preparación para que llegara la gracia. Pero cuando llegó la gracia, cuando llegó Isaac, Ismael ya no era necesario. ¿Entendieron? Cuando llegó Ismael, y por eso tuvo que decirle a Abraham, a Agar y a Ismael, váyanse, porque ya llegó Isaac, ya llegó Jesucristo, ya llegó el Evangelio, y la ley solamente es para estudiar sobre ciertas cosas, pero no podemos vivir bajo la ley. Aleluya. ¿Están entendiendo, queridos hermanos? Bueno, lo que Dios limpió, no lo llame sin nombre. Lo que Dios limpió, no lo llame sin nombre. Y quisiera una vez más repetir
que muchas veces nosotros queremos cambiar el mundo de otras personas. Y alguien dijo, cuando usted quiera cambiar el mundo de otras personas, déle 3 vueltas a su casa primeramente. Es decir, a la casa suya. Analice su casa. Y van a encontrar que cuando usted empieza a hacer eso, va a encontrar que se está cayendo, que el techo liquea, que hay muchas cosas arruinadas dentro de su casa. Entonces no pretenda arreglar la casa de nadie si la casa suya no está buena. ¿Entendió? ¿Cómo es? A ver, ¿por qué no me dice cómo está su casa? ¿Cómo está su casa? ¿Usted cree que su casa está bien? ¿Verdad que no? ¿Y por qué quiere arreglar la casa de su vecino? ¿Por qué la quiere arreglar? ¿Ve? Entonces usted, por andar arreglando otras casas, la suya terminará cayéndose. Procuremos arreglar nuestras casas primero, antes de procurar arreglar la casa de los demás. Por eso el Señor le va a decir a Pedro, yo sé que esto no les gusta a muchos, porque tal como lo dije el viernes, nosotros tenemos la capacidad para aplastar a alguna persona con el peso de nuestra lengua. Y entonces no nos gusta cuando les digo, no se metan en la vida de los demás, viven y dejan vivir. Algunos hacen una cara muy fea, desde aquí aunque tengan máscara les puedo notar sus reacciones, porque son personas que les gusta estar metidas en la vida de los demás. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Ahora, pastor, usted puede asegurarme que todos los que estamos en la iglesia estamos limpios. Yo no puedo asegurar que todo lo que está en la iglesia es trigo, pero tampoco puedo asegurar que todo lo que está es cizaña. Y el Señor dijo, dejen que la cizaña y el trigo crezcan juntos. Y seré yo, dijo el Señor, el que en aquel día voy a separar el trigo de la cizaña. Ahora, ¿a dónde me lleva esto? Que yo no puedo decir, este es limpio, este no es limpio, porque es algo que solamente a Dios le corresponde. ¿Me entiende? Así que como yo no lo sé, no voy a llamar impuro o sucio lo que Dios a lo mejor ya lo limpió. Alaben a Dios por eso. A partir de este momento se aprecia un cambio en la vida de Pedro, una sensibilidad al Espíritu que no tenía antes, una sensibilidad que no tenía antes. Y creo que ahí es donde radica muchas veces el problema nuestro. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis y quiero decirles que aunque hay diferentes bautismos, está el bautismo de arrepentimiento, está el bautismo de separación, está el bautismo de sufrimiento, pero hay un bautismo que se llama bautismo en el Espíritu Santo. Y que dijo Juan el Bautista, el que viene tras de mí, que yo no sé quién es, pero que me ha dicho, el que me llamó me ha dicho que aquel sobre el cual desciende el Espíritu Santo, ese es. Dijo, él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, dijo Juan, yo he salido nada más a bautizar para arrepentimiento. ¿Para qué bautizaba Juan? Para arrepentimiento. Por eso cuando los fariseos vinieron, ¿qué le dijo Juan a ellos? Generación de víboras. ¿Quién les avisó para que huyan de la ira venidera? Es decir, ustedes no están dentro de este plan, porque ustedes no se van a arrepentir de veras. Ustedes son religiosos hipócritas. Así que él dijo, ¿quién les avisó? Aleluya. Aleluya. Porque era bautismo de arrepentimiento. Pero Jesucristo trajo el bautismo del Espíritu Santo. Y es una de las cosas que usted y yo hemos descuidado. Yo no quiero preguntar cuántos son llenos del Espíritu Santo, pero el número es bien poco, corto, porque no buscan el bautismo del Espíritu Santo.
Y yo quiero decirle que el bautismo del Espíritu Santo todavía está vigente. El hablar en otras lenguas todavía está vigente. Escuchaba a un pastor americano, pastor de aquí por el lado de Frisco, me parece que es el pastor de apellido Morris. Él se crece en un ambiente bautista. Y de repente dice que la primera que fue bautizada con el Espíritu Santo fue su esposa, porque también quiero decirles que las mujeres son más sensibles al Espíritu Santo que los hombres. Así que su esposa fue bautizada, habló en lenguas, y él no entendía, le extrañaba oír a su mujer hablando en lenguas. Y desde entonces dice que le dijo el Señor, si esto es real, yo también quiero. Pero dice que pasaron meses que él estaba pide y nunca recibía el bautismo del Espíritu Santo. Hasta que una mañana se levantó y su esposa tenía una gran sonrisa de oreja a oreja. Y le dijo, ¿por qué estás así? ¿Cuál es el problema? Por nada, le dijo yo. ¿Cómo no? Le dice, estás actuando rara. Pero todas las mujeres actúan rara. Y le dijo, ¿por qué te ríes? Le dijo, bueno, te lo voy a decir. Anoche cuando estaba dormido, estabas hablando en lenguas. Estabas hablando en lenguas. De verdad, le dijo, sí, estaba hablando en lenguas. Y como que él dijo, quiero probar a ver si es cierto, se fue a orar y empezó a hablar en lenguas. Y gracias a Dios que tenía un pastor bautista que era comprensivo, porque cuando fue y le contó la experiencia y le dijo, aunque nosotros no lo predicamos, ni lo enseñamos, y algunos ni lo aceptan, pero todavía está vigente hasta el día de hoy. Entonces Pedro se volvió sensible al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dijo que los hombres, que había unos hombres que lo estaban buscando, pero no le dice que son gentiles. Luego le dice el Espíritu que fuera con ellos. Le dice primero que lo está buscando, y luego le dice el Espíritu que vaya con ellos. Pero no le dice que son gentiles. No le dice. Tercero, le dice, no dudes. Porque si algo Dios desaprueba es la duda. Pedro se estaba ahogando en el agua por la duda. La duda no es para un cristiano. Nosotros somos gente de fe. No dudes. La palabra no dudes es no vaciles. No hagas ninguna pregunta. No titubees, no cuestiones, simplemente te vas a ir con ellos. Eso fue lo que el Espíritu Santo le dijo. El problema de nosotros es que cuestionamos demasiado, preguntamos demasiado, titubeamos demasiado, y las órdenes de Dios son precisas, exactas, puras y verdaderas. Aleluya. Pedro dije una vez más que no sabía que los hombres que estaban buscando eran gentiles. Así que cuando lo vio, como ya el Espíritu Santo lo había preparado, no se sorprendió. Los recibió, no solamente los recibió, pero hasta los hospedó con él. Alaben al Señor, aleluya. Tampoco Pedro sabía todavía nada acerca del significado de la misión de come y mata. Come y mata. Este cumplimiento Pedro lo va a saber hasta que llegue a la casa de Cornelio. Y no voy a adelantarme el mensaje porque más adelante hay un montón de cosas que todavía vamos a aprender. Pero la palabra del Señor dice, bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Para la tarde, si Dios me permite todavía que tenga las fuerzas y la capacidad para predicar, estoy preparando 2 temas. Uno tiene que ver con la quietud del Espíritu en medio de todas estas crisis que tenemos. Es necesario
vivir en quietud del Espíritu. Ese es un tema que tengo para la tarde. Y el otro tema es la existencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de Dios, hablamos del ser imposible de conocer. Dios es imposible de conocer. Imposible de conocer. Por eso, cuando una vez alguien dice que vio a un señor que estaba pescando, pescaba, y cuando sacaban los pescados grandes los regresaban al lago, y los pescados chicos los echaban al bote. Y le llamó la atención que por qué tiraban los pescados grandes al agua y los pescados chicos los echaban en el bote que se iba a llevar para su casa. Vino, se le acercó y le dijo: mire, señor, yo que no entiendo. ¿Qué no entiende? Que por qué los pescados grandes los tira al agua y los chicos los está metiendo en su botecito que va a llevarse para su casa. Le dijo: es que la cacerola que tengo, la grande, es chica. Los pescados grandes no caben. El sartén es demasiado pequeño, le dijo, y los pescados grandes no caben. Pues, hombre, ateo, ¿por qué quieres que en ese sartén pequeño quepa algo tan grande que se llama Dios? Por eso, cuando yo escucho a alguien que dice: yo conozco a Dios, no le voy a contradecir, porque yo he aprendido ya no a contradecir a nadie, ni llevarle la contraria a nadie. Pero no sonrío por fuera, pero me sonrío por dentro. Y digo: imposible. Porque lo que de Dios conocemos, Dios nos lo ha revelado. La reina de Saba dijo: no me habían dicho ni aún la mitad del reinado de Salomón. Y cuando yo llego a mi Señor, a ese Dios tan maravilloso, tan grande, nosotros son milésimas, no llegamos ni al 1%, sino que es 0,0000, y al final quizás un 1, lo que conocemos de ese Dios tan grande, sublime, poderoso, maravilloso. Por eso debemos pedirle al Señor, así como David: muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos es: quiero conocerte un poquitito más, Señor. Porque cuando conocemos a ese Dios, que los mares se dividen, que los ríos se parten, ese Dios que calma los vientos y la tempestad, ese Dios que levanta muertos de 4 días de muertos, nuestra confianza y nuestra fe será más fuerte en Dios. Amado Padre, gracias por haber preparado a Pedro, porque nosotros somos uno de esos que venían en el lienzo, que para Pedro éramos inmundos, éramos impuros, pero que Dios, por su gracia, ya nos limpió. Y ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que nos desea. Qué bueno, qué maravillosamente bueno ha sido con nosotros. Te pido que nos guardes, que nos guíes, que nos lleves el ascenso de conocimiento, Padre, para honra y gloria de tu santo nombre. Gloria a Dios. Quiero preguntar en esta mañana si algunas personas todavía no tienen o han tenido ese encuentro maravilloso con Cristo Jesús, el único que le puede perdonar los pecados.
el único que le puede sacudir la religión que usted tiene. Quiero invitarle hoy en esta mañana que levante su mano. Quiero orar por usted. Si hay alguien que todavía no tiene al Señor en su corazón reinando, por favor levante su mano. Quiero orar por usted. Levante su mano. Quiero ver su mano levantada. Si usted todavía no es salvo, quiero ver esa mano levantada. Y que hoy usted pueda abrir la puerta de su corazón, invitar a Jesucristo y salir de aquí salvo. Muchos ignoran probablemente el tiempo que vivimos, pero estamos en la recta final. Estamos en la recta final. No sabemos exactamente cuándo esto terminará. Lo que la Biblia sí dice es: cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La última invitación en esta mañana, la última. ¿Hay alguien que quiera levantar su mano, que reconoce que es pecador, que necesita el perdón de Dios? ¿Hay alguien? ¿Tenemos a alguien? Pues vamos a despedirnos entonces. Y si el Señor lo permite, nos veremos a las 6 de la tarde. Padre amado, gracias por esta hermosa oportunidad que nos diste en esta mañana. Tu nombre sea exaltado y para ti toda la gloria. Sana los cuerpos, dales paz en el corazón a mis hermanos, dales tranquilidad de espíritu. Aleluya, que puedan ellos confiar en tus promesas. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones a todos.